Pastor Jorge Andrés, no sé si estás por ahí ya y puedes entrar. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a todo tu equipo de 12. Hoy quisiera leer un texto para iniciar que se encuentra en 2 Corintios capítulo 5. En el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Si yo pregunto a cuántos de ustedes les gustan las cosas nuevas, sé que no podemos activar los micrófonos, pero yo sé que todos me van a responder que les gustan las cosas nuevas. A todos nos gusta estrenar y todos queremos esa sensación en nuestras vidas de que todo es nuevo. Y lo que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes en este tiempo es traer una palabra de parte de Dios donde Él quiere darles un nuevo comienzo en todos los aspectos de sus vidas. Hoy quiero compartir un mensaje con ustedes al que le he puesto por título: para que todo sea nuevo. Y quisiera introducir hablándoles de muchas cosas como de mi vida, pero quiero iniciar diciendo que a todos nos gusta lo nuevo, a todos nos atrae esa sensación de nuevo, a todos nos encanta ese sentimiento de novedad, de estreno. Recuerdo cuando yo tenía 8 años, recuerdo que era el día 28 de septiembre de 1985. Habían pasado 4 años desde una experiencia que desencadenó situaciones que fueron muy dolorosas en mi vida. ¿Y qué sucedió? Pues mis papás se habían divorciado cuando yo tenía justamente 4 años, en el mes de septiembre. Mi papá quedó con mis hermanos mayores. Yo soy el menor de 3. Mi hermano mayor me lleva 7 años. Mi hermana también mayor, la de la mitad, me lleva 2 años, y pues yo el menor. Cuando se divorciaron, yo tenía 4 años. Resulta que mi papá, en medio de su desespero, él quiso tener un nuevo comienzo en su vida, pero él, en realidad, lo que pasaba con él es que él no tenía ni idea qué hacer con nosotros. Entonces, todos sus hermanos, él es el mayor de 7, todos sus hermanos en ese tiempo vivían en los Estados Unidos de América, y entonces, como no sabía qué hacer con nosotros, nos llevó a vivir a los Estados Unidos. Él quería realmente una vida nueva para sí mismo, pero pues nos metió en el coletazo de que quería una vida nueva para nosotros. Él no conocía al Señor, pero lo que él quería era más o menos despacharnos donde nuestros tíos y el poder hacer las cosas que él hacía. Desafortunadamente se había metido en muy malas situaciones, muy malos negocios, malas amistades, personas un poco incorrectas. Pero en todo caso, el 28 de septiembre del 85, nunca voy a olvidar el sentimiento de esos días y lo que vino de ahí en adelante por un tiempo, porque me fui con mis hermanos para un país nuevo, me fui a una ciudad nueva, a una casa nueva, donde era ropa nueva, colegio nuevo, amigo nuevo, idioma nuevo, hasta familia nueva, porque conocí a mis primos americanos, porque muchos de mis familiares, la nueva generación, pues nació prácticamente que todo en los Estados Unidos. Y como ustedes pueden ver, todo, literalmente todo, era nuevo en mi vida. Y creo que ese es el sueño de muchas personas, tener un nuevo comienzo en todos los aspectos de mi vida. Y creía a los 8 años de edad que estaba enfrentando un total nuevo comienzo en todos los aspectos de mi vida. Mi papá también, mi hermano, mi hermana. Y la idea de cosas nuevas, esa idea es muy emocionante para todos nosotros, pero en mi experiencia a esa corta edad me di cuenta que, al igual que el agradable olor de un carro nuevo, porque seamos honestos, ¿a quién no le encanta un carro nuevo, el olor a carro nuevo? Pero al igual que un carro nuevo, al poco tiempo el efecto de ese olor a nuevo pasa, el carro se ensucia y eventualmente llega a oler igual que al carro que uno tenía antes, y al anterior y al anterior. Para resumir,
un poco mi experiencia, que fue de 5 años, que marcó mucho mi vida en los Estados Unidos. Estuve allá desde los 8 hasta los 13 años y les cuento que yo viví en 3 estados. Viví en Missouri, en Kansas y también en la Florida. No recuerdo en cuántas casas diferentes viví en ese tiempo porque yo perdí la cuenta, pero lo que sí recuerdo era que justo cuando estaba empezando a adaptarme a un nuevo lugar, entonces me enviaban a donde una tía. Y entonces me metían a un colegio nuevo, empezaba el niño nuevo, bueno, todas las cosas. De repente ya me estaba adaptando, ya estaba haciendo amigos y de repente esa tía como que decía, usted no es mi responsabilidad, pues no nos los decía, pero con mis hermanos lo percibíamos y de repente me mandaban para donde otro tío y otro tío y así sucesivamente. Después volvíamos un tiempo con mi papá, después mi papá nos devolvía y así fue nuestra vida de puros nuevos comienzos. Colegio nuevo, gente nueva, todo nuevo, en espacio de 5 años, 18 colegios diferentes. Si a mí me preguntan acerca de un nuevo comienzo, yo les puedo decir muchísimo al respecto, porque desde pequeño esa fue la historia de mi vida. Pero de acuerdo a lo que yo experimenté, les puedo asegurar de que a menos de que haya un cambio en nuestro interior, porque tú puedes tener todos los cambios externos, pero si no hay un cambio en tu interior, el cambio no va a ser el ideal. Y podemos cambiar de nación, como fue el caso mío, ropa, ciudad, amigos, familia, todo, todo, todo. Volverá todo a tener el mismo sentimiento de antes. Recuerdo que en el mes de noviembre, 28 de noviembre de 1990, Sí, licenciado. Pastor, disculpe, No escuchamos al se le pastor. fue. Buenas sí, tardes. ya. Bueno, Ya, resulta sí, que señor. en el año 90 tuve que regresar a Colombia y bueno, eso fue algo que yo consideré una pesadilla. Si alguno recuerda en los comienzos de la década del 90, sabrá que Colombia era una cosa muy difícil. Yo venía de los Estados Unidos, donde era una nación de paz, y de repente mi nuevo comienzo es a Colombia, donde todo era controlado por el narcotráfico. Eh, Estaban haciendo todo tipo de atentados con bombas. De hecho, el día después de que llegué, mi despertador no fue una alarma despertadora, sino que fue una bomba y eso fue lo que me despertó. Eh, Pasé de vivir en una nación desarrollada a una nación tercermundista y pues sin ofender a ninguno aquí, todos somos colombianos. En ese momento no éramos lo que somos ahora, ahora somos una nación en vía de desarrollo, pero en ese tiempo éramos literalmente una nación tercermundista, éramos un estado fallido políticamente. Pasé de andar en carros nuevos, andar en carros viejísimos, era la época en que las calles de Bogotá solo se veía Renault 4, 6, 9, 12 y algunas otras marcas, poquitas, que se veían por ahí. Y bueno, llegué a vivir en la casa de mis abuelos, estaba un poquito viejita comparada con las casas en las que yo había vivido por 5 años. Llegué a estudiar a un colegio que parecía más bien una cárcel, porque di con compañeros muy malos, con malas amistades, jóvenes muy rebeldes, de muy malas costumbres, que me introdujeron en cosas muy, muy incorrectas. Llegué a encontrarme con familiares que yo ni siquiera recordaba, porque cuando mis padres se divorciaron, cuando yo tenía 4 años, mi familia paterna me tuvo totalmente desconectado de mi familia materna. Cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos fue todo con la familia paterna, así que habían pasado 9 años en que yo no había visto al lado de la familia de mi mamá. Y en ese tiempo, ¿qué sucedió? Tan pronto como regresé a Colombia, como toda la familia de mi mamá era cristiana, yo que era católico, apostólico, romano, o mejor dicho,
no era realmente nada porque ese era simplemente un nombre de una religión que me habían dado, pero yo nunca iba a nada, nunca iba a misa, nunca leía la Biblia, nunca nada. Entonces simplemente de llamarme católico me empecé a llamar cristiano porque toda mi familia del lado de mi mamá asistía a la iglesia y como para conectarme con ellos nuevamente, pues todos iban a la iglesia el domingo. Fui a la iglesia el primer domingo que estuve aquí y hubo un cambio de religión. Entonces empecé a asistir a servicios cristianos, pero solo lo hacía por compromiso con mi familia materna. Lo interesante es que estuve asistiendo de manera intermitente por 3 años y 3 meses, pero no hubo un verdadero cambio en mi vida porque yo le abrí mi corazón a la religión cristiana, pero yo no le había abierto mi corazón, la puerta de mi corazón a Cristo para que Él viniera y se sentara en el trono de mi corazón. Resulta que 3 meses después de haber cumplido 17, yo llegué prácticamente a los 14, 15, 16, 17, 3 años estuve asistiendo a la iglesia, no vivía para nada como un cristiano. Es más, fue la peor época de mi vida. Las amistades con las que estaba eran terribles, me metí en todo tipo de problemas. Muchas de las cosas de mi niñez y todas las presiones y toda la indignación que yo tenía de las cosas que yo viví en mi niñez explotaron justamente cuando yo regresé a Colombia. Y entonces, ¿qué sucedió? Fueron los 3 peores años de mi vida. Sí, asistí a los domingos, las palabras me entraban por aquí, salían por acá, no llegaban a mi corazón. Era siempre, como siempre había sido mi vida, un cambio externo de circunstancias, situaciones nuevas, pero a menos de que Cristo verdaderamente entre a nuestros corazones, simplemente hay cambios de circunstancias, pero no es una verdadera vida. Y una noche desesperado, donde empezaron a pasar todo tipo de ideas locas por mi mente por causa de todas las situaciones dolorosas que viví en mi niñez. Yo estaba muy cansado, estaba muy aburrido, empezaron a cruzar pensamientos de ya acabarlo todo. Mi familia paterna y materna que vivían frente a frente, así fue como se conocieron mis papás. Mis abuelos paternos y maternos vivían frente a frente. Yo me estaba quedando con los abuelos maternos y resulta que las dos familias se fueron de vacaciones el mismo día, no juntos, pero el mismo día. Eso fue un día en enero, finales de enero. Resulta que me invitan a que vaya con ellos. Yo les mentí a la familia por un lado y por el otro. Les dije, no, yo me voy a ir con los de mi mamá. A los otros les dije, no, me voy a ir con los de mi papá. Finalmente no me fui con nadie porque mi pensamiento loco era ya como acabarlo todo. Pero hice como un alto en el camino y yo tomé una decisión que le dio el cambio total a mi vida. Resulta que le dije, Señor, yo no te conozco, he escuchado de mi familia materna cosas hermosas, el pastor, cosas lindas, habla de la familia, yo no creo absolutamente nada de lo que dicen, yo francamente no siento que tú me ames, ni que tú estás conmigo, mi vida ha sido puras cosas nuevas, pero ha sido una verdadera frustración y no he sentido como que nada ha cambiado en mi vida, me siento resentido, me siento amargado, fracasado, acabado y estoy cansado. Y le dije, Dios, eso fue un viernes en la noche, mis amigos me estaban llamando, sabían que me había quedado solo, me estaban invitando a salir a rumbear. Y resulta que yo decidí pensar en Dios en esa noche. Y le dije, Dios, hoy es viernes, yo he ido a la reunión de jóvenes de la iglesia antes, nunca he puesto atención, siempre he ido con mi hermana a burlarme de todo, a burlarme de que saltan, de que danzan, de que gritan. Estoy siendo totalmente honesto con ustedes. No iba nunca, no lo tomaba en serio, pero le dije, Señor, yo voy a ir mañana, como nunca lo he hecho, con el corazón abierto. De verdad me voy a sentar y voy a escuchar el mensaje. Y si tú me amas, háblame de tal manera que de verdad tú me estás hablando y que tú quieres hacer algo en mi vida. Y fue algo tremendo. Al día siguiente fui a la iglesia y fue algo tremendo. Pero, ¿qué les puedo decir? Esa oración
donde yo le dije a Dios, mi vida ha sido una vida de muchos cambios, pero me doy cuenta que todos esos cambios han sido externos. Ningún cambio externo que he experimentado me ha llenado. Y en esto le dije, en estos últimos 3 años de mi vida, en estos 3 años y 3 meses que llevaba en ese tiempo en la iglesia, he escuchado cosas muy bonitas en la iglesia, pero hasta ahora he sentido como que es real para todos los que veo alrededor mío, pero no he sentido que es real para mí. Y hoy, Señor, tomo la decisión de abrirte mi corazón. Si tú me hablas en el servicio de mañana, yo te entregaré mi corazón de verdad y te seguiré todos los días de mi vida. Eso fue lo que le dije y dije amén. Esa fue la oración que hice. Y al día siguiente, era el sábado 12 de febrero, 1994. Han pasado 26 años, 5 meses. Fui a esa reunión de jóvenes, pero en esa ocasión había algo muy diferente, pues esta vez no estaba asistiendo por compromiso familiar ni por un sentimiento religioso. No estaba asistiendo por mi familia, yo estaba asistiendo con mi corazón abierto a lo que Dios me quisiera decir. Quería saber si Él verdaderamente me amaba. Y ese día sentí como si toda la predicación fuera solo para mí. Recuerdo que Dios me tocó de manera tan profunda. Yo nunca había sido llorón por tantas cosas duras que viví en mi niñez. Me volvió muy dura y para mí era dificilísimo que me salieran lágrimas de los ojos, como que los golpes, como que pusieron un callo en mi corazón, pero las palabras es como si alguien estuviera leyendo la carta de mi vida. Ese pastor, yo entendí definitivamente, tenía que estar escuchando a Dios para hablar las palabras que él habló. Y ese pastor estaba predicando un mensaje basado en el texto que les leí, 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las palabras que el pastor estaba predicando de este versículo llegaron hasta lo más profundo de mi corazón. Fíjese bien en lo que dice este versículo, porque en este versículo que Dios usó de manera tan poderosa, encontramos la clave para que todo sea nuevo en nuestras vidas. Voy a leerlo de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo. No dice si alguno está en esta religión. No dice que si alguno está en un negocio, si uno está en otro país, si uno está con carro nuevo, si uno está recién casado. No dice ninguna de esas cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que tiene que cambiar es la criatura, no las circunstancias externas. Y el único que puede hacer que seamos nuevas criaturas es Cristo, si nosotros estamos en Cristo. Así que yo quiero responder la pregunta del título, para que todo sea nuevo. Para que todo sea nuevo, lo primero que tiene que suceder, Señor, lo primero que tiene que suceder para que todo sea nuevo en nuestras vidas es que Cristo, tenemos que estar en Cristo. Miren, repito, yo estuve en una nación nueva, estuve en varias ciudades nuevas, viví en muchas casas nuevas, tuve muchísimos amigos nuevos, pero el efecto de novedad rápidamente pasaba y todo volvía a lo mismo de antes. Cuando llegué realmente a Cristo, algo sucedió dentro de mí y Él hizo de mí una nueva criatura. Como persona, me cambió desde muy adentro. Mi alegría ya no dependía de las circunstancias externas, sino de lo que había en mi corazón. Aunque a veces me salían las cosas mal, el solo hecho de que Cristo estuviera conmigo, yo sentía una esperanza. Entonces, ¿qué sucedió? El ser más maravilloso del todo el universo vino a vivir en mi corazón. Y te quiero decir una cosa, puedes tener todo nuevo constantemente en tu vida,
Pero si el creador del universo no tiene el lugar que a él le corresponde en tu corazón, todo lo nuevo se va a volver viejo y todo eso que se vuelve viejo te va a aburrir. Lo único y el único que mantiene todo nuevo en nuestras vidas es Jesús. Es muy cierto, algo que le he escuchado mucho al pastor Castellanos predicar. Él dice, si tú cambias, todo cambia. Si tú le permites a Cristo entrar en tu corazón, Él cambiará cosas que tú mismo no podías cambiar. Yo fui alcohólico desde los 12 años de edad. Ustedes no he entrado a la parte de hablarles los traumas de mi vida. Solo les he hablado de lo nuevo, 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 nuevo. Lo nuevo, nuevo, nuevo que no sirvió para absolutamente nada. Y te quiero decir, seguramente tú te estás identificando conmigo porque has buscado cosas nuevas, personas nuevas, mujeres que han venido a tu vida, una y otra, la nueva, la vieja, la flaca, la gorda, todas, 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 y nada ha cambiado tu vida. Pero yo no podía controlar cosas, eran cosas que me controlaban a mí. Y entendí que lo que el apóstol Pablo pudo entender, que lo cambió todo, dijo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora Cristo es el que vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Algo sucedió cuando llegué a Cristo y es que algo en mí murió. Las heridas del pasado tuvieron que morir el día que yo conocí a Cristo, porque cuando Él llena el vacío del corazón, todo ese resentimiento, todo ese odio, toda esa amargura, todas esas heridas del pasado, cosas que acumulamos, de cosas que otras personas nos hicieron. Cuando tú invitas a Cristo y Él verdaderamente entra, no te estoy hablando de algo religioso, no te estoy hablando de una experiencia religiosa, como yo lo sentí, que cuando Él verdaderamente entró a mi corazón, Él entró y la voluntad de Él empezó a cumplirse en mi vida. Lo que yo no podía perdonar y era imperdonable para mí, de repente empecé a sentir el deseo de soltar esa carga tan pesada que estaba llevando en mi vida. Tal vez has hecho cosas para darle un ambiente nuevo a tu vida. Y pensando que con hacer cosas nuevas para darle un ambiente nuevo a tu vida, le vas a dar un nuevo comienzo a tu vida. Pero tan pronto como pasa el efecto de nuevo, vuelves a lo mismo de antes. Te doy un ejemplo. Porque de pronto ahora en tu vida de adulto, tú piensas que de pronto haciendo algo nuevo, pues todo se va a renovar. Entonces tú llevas de vacaciones a tu familia para darle un nuevo ambiente a la relación con ellos. Deseas un nuevo comienzo, pero tan pronto pasa el efecto de las vacaciones, cuando regresaron, la familia muchas veces vuelve a hacer lo mismo de antes. Lo único que renovará de manera permanente tu relación familiar es si Cristo viene a habitar no solo en tu corazón, sino en tu hogar y en todos los aspectos de tu vida. Entonces, para que todo sea nuevo, lo primero que tiene que suceder es que nosotros tenemos que estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo primero, tenemos que estar en Cristo. Pero ahora veamos la segunda parte del versículo 17. Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas, y lo puedes anotar ahí en tus apuntes, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que mi segundo punto, para que todo sea nuevo en nuestras vidas, tenemos que dejar atrás las cosas que pasaron para que Cristo pueda hacer las cosas nuevas que Él quiere hacer. Esto es muy importante. Tienes que dejar de mirar por el espejo retrovisor de tu vida. Miren, yo me llamo Jorge y soy muy curioso. Y en una ocasión pequé por ser Jorge el Curioso. Porque como buen bogotano, ustedes saben que
Aquí cuando hay accidentes de tránsito, al buen bogotano que hay le gusta parar a ver qué fue lo que pasó y se arma un cuello de botella. Resulta que acababa de suceder un accidente y pues claro, se empezó a armar un trancón. ¿Por qué? Porque precisamente la gente pasaba despacito, se quedaban mirando qué fue lo que pasó. Y pues cuando yo pasé, hice exactamente lo mismo. Ya cuando estaba al lado, me quedo como mirando, voy despacio, voy avanzando, me quedo mirando por el espejo lateral retrovisor y ya cuando voy más adelante, me quedo mirando por el espejo retrovisor central, hasta que de repente me choqué, nada más y nada menos, con un Mercedes-Benz. ¿Saben qué fue lo que sucedió? Por andar mirando el pasado, me choqué con mi presente, que se llamaba Mercedes-Benz, y la ley dice que el que pega por detrás es el que paga. Me tocó pagar el arreglo mío y me tocó pagar el arreglo del Mercedes-Benz. Y estaba jovencito y no es que tuviera mucha plata en ese momento. Y saben, muchas veces no lo entendemos, que las cosas viejas pasaron. He aquí, Dios quiere hacerlas todas nuevas. Ese era el problema que yo tenía. Miren, yo vivía en lugares hermosos. Mi familia tuvo mucho dinero por las razones incorrectas de las cuales, bueno, yo no tenía el control de esas cosas, pero eran lugares hermosos. Pero por las cosas que yo viví desde muy pequeño, podía estar en el lugar más hermoso, pero las heridas que habían en mi corazón me impedían disfrutar lo bonito, lo fino, lo costoso, la buena comida, los filetes de carne, las piscinas que tenían nuestras casas, las de mis familiares, porque al recordar las cosas que había vivido en mi pasado, las heridas me atormentaban, no me dejaban dormir, no podía descansar. Tenía un bruxismo terrible en mi boca, los dientes prácticamente se me reventaban. De inconsciente, dormido, de tanto resentimiento que había en mi corazón por cosas difíciles. Y es el problema que tienen muchas personas, es que se les da la oportunidad de tener un nuevo comienzo, pero las heridas emocionales del pasado les impiden disfrutar las cosas nuevas de sus vidas en el presente. Así se los digo, eso fue lo que viví. Aunque literalmente todo podía ser nuevo de repente en mi vida, porque lo fue en tantas ocasiones, pasado un ratico, el sentimiento de abandono que tuve que vivir desde mis 4 años de edad volvía y me atormentaba. ¿Y qué sucedía? Todo se originó, las heridas empezaron desde el mes de septiembre, cuando yo tenía 4 años, en el año 1980, septiembre de 1980, el día que mis papás se paran uno a un lado, el otro al otro lado, mi hermano, mi hermana y yo en la mitad, y empieza la pregunta. Bueno, Miguel Ángel, así se llama mi hermano, ¿tú con quién te vas? Resulta que mi papá, mi mamá, ya todos estamos en Cristo, así que lo puedo contar. Mi mamá se había equivocado. Estuvo en la cárcel. Mientras que él estuvo en la cárcel, mi mamá quedó con nosotros, pero ella se puso a escuchar a una tía mía, la hermana de mi papá, que le invitó a rumbear, y saliendo de rumba con mi propia tía, mi mamá conoció a quien hoy en día es mi padrastro. Ya creo que eso les hace entender un poquito la historia. Esa relación se volvió una relación donde mi mamá perdió la cabeza, se le olvidó que tenía un niño de 11, se le olvidó que tenía una niña de 6, se le olvidó que tenía un niño de 4 y empezó a vivir perdidamente mientras que nosotros estábamos solos. Yo no recuerdo nada de eso. El primer recuerdo de mi niñez es el momento en que estoy parado viendo que mi hermano toma la decisión de irse con mi papá y por obvias razones mi hermano vio todo lo que mi mamá hizo y dijo me voy con mi papá. Luego mi hermana adoraba a mi hermano y dijo me voy con mi hermano y yo que era un glotoncito porque era todo gordito,
resulta que mi hermano, como mi mamá se volvió tan irresponsable, mi hermano tuvo que aprender a cocinar y cocinaba tan rico que yo pensé, tengo que comer rico, me voy con mi hermano. Ese es mi primer recuerdo de niño, el momento en que estoy parado entre papá y mamá y por lógica de niño simplemente dije, me voy con mis hermanos. No sabía lo que estaba pasando, yo no entendía la infidelidad de mi mamá, no entendía los delitos de mi papá, no entendía nada de lo que estaba pasando y ahí empezó una cantidad de cosas que fueron terribles. Entonces, eh, el pasado, las cosas que te pasaron en tu pasado impiden que disfrutes de las cosas nuevas que se presentan en tu vida. Resulta que un año después del divorcio de mis padres, yo fui abusado por un familiar que se estaba quedando en la casa que mi papá compró después del divorcio, donde nos fuimos a vivir, y él permitió que un familiar fuera a vivir con nosotros. Eso fue en septiembre. Ahora el Señor me ha dado muy buenos septiembres, pero los septiembres marcaron mi vida de una manera muy fuerte. En septiembre del 81, un familiar abusó de mí, pero eso no fue lo peor. Lo peor es que en mi escaso vocabulario, y no entendía lo que estaba pasando, pero sí entendía que era algo terrible, porque el tipo me decía, no le cuente a nadie porque es algo terrible. Yo voy, busco a mi papá cuando llegó de un viaje, nos había dejado solos al cuidado de esa persona y cuando llega mi papá, yo le trato de explicar qué pasó y qué hizo. En mi vocabulario de niño, ustedes si quieren saco plastilina y les explico. Le expliqué a mi papá lo que pasó, sé que mi papá entendió perfectamente lo que sucedió y lo que más me dolió y lo que más me dañó es que no me creyó o no le dio importancia. Y en mi interior eso destruyó mi corazón y dañó por completo cualquier cosa nueva que se pudiera presentar en mi vida. Tal vez tú no has vivido algo tan trágico o puede que de pronto viste algo hasta peor. Pero ¿a qué voy con esto que estoy compartiendo? Es que cuando suceden estas cosas que son tan traumáticas, algo sucede en nuestro interior que nos empieza a destruir. Y siempre que se manifiestan cosas buenas en nuestras vidas, los recuerdos del pasado nos atan, nos frenan, nos atormentan, nos impiden disfrutar las cosas lindas que hay en la vida, porque hay muchas cosas que son muy lindas en la vida. Pero por experiencia les puedo decir, viví todos los lujos que se puedan vivir, cantidades de experiencias lindas que se puedan tener, pero les puedo decir una cosa, sin Cristo, nada de eso tiene sentido, nada de eso vale, porque vuelve la amargura, el resentimiento, el rencor, opaca la fiesta por completo y se pierde el disfrute de las cosas nuevas que la vida le puede dar a uno. Yo entendí una cosa, no son las cosas lindas y nuevas que me puede dar la vida, son las cosas lindas y nuevas que puedo obtener por medio de Cristo, quien es quien me bendice, me prospera, me fortalece. Y así como lo ha hecho conmigo, Él lo puede hacer contigo. Continuando, la vida que yo viví en los Estados Unidos fue la vida de una familia colombiana que cayó en la trampa del narcotráfico. Mi familia, como se los expliqué, tuvo mucho dinero, pero miren, vi clóseres llenos de dinero, literalmente, de piso a techo, dólares. Y les puedo decir que ni millones de dólares pueden comprar la felicidad. Y eso yo lo puedo decir porque yo lo viví. El dinero jamás te puede comprar la verdadera felicidad. Te quiero decir una cosa, las maldiciones tienen pasaporte y tienen visa. Y muchas personas quieren un comienzo nuevo y entonces piensan, no, me voy para Estados Unidos y le doy un nuevo comienzo a mi vida, pero la amargura que han vivido aquí en Colombia, luego la viven en Estados Unidos, si te vas a Europa o al Medio Oriente, si te vas a Dubái, la ciudad más lujosa del mundo. Te digo una cosa, las maldiciones, los resentimientos
Los traumas de tu niñez, de tu pasado, tienen pasaporte y tienen visa, y a donde quiera que vayas te van a acompañar. Y se manifiesta de diferentes maneras. Y las maneras es buscando cosas que llenen el vacío. Nada ni nadie puede llenar el vacío de tu corazón. Algunos han buscado llenar el vacío de sus corazones con mujeres, con vicios, con una vida de pleitos, con peleas, y nada llena, nada los hace a uno. En mi caso, yo crecí siendo el niño que nunca contó con sus padres. Siempre me sentí como el sobrinito arrimadito, el baloncito que todos pateaban, como que, bueno, ya yo veía que la tía hablaba con el otro tío, no, es que ya no lo puedo tener, estoy teniendo problemas aquí con mi esposo, porque él está pues trabajando por lo nuestro, ¿será que tú lo puedes recibir? Y te hablo esto como para que de pronto tú te puedas identificar con esos sentimientos de rechazo que muchas veces pueden venir a la vida. Siempre fui el niño nuevo en los colegios. Miren, en los 5 años que estuve allá en Estados Unidos, yo pasé por 18 colegios y yo siempre era el niño diferente. Miren, viví en 3 estados. En uno de ellos, que fue Missouri, allá yo estuve en 9 colegios diferentes y en todos yo fui el niño diferente porque en esa época, en la parte central de los Estados Unidos, no habían latinos. Nunca vi un latino. La única persona latina que yo vi en los colegios era mi hermana, porque ella y yo siempre éramos los únicos latinos. Luego nos fuimos a otro estado, Kansas. Allá estuve en 8 colegios diferentes, misma historia, zona central de Estados Unidos, siempre fui el único latino. Y luego me mandan para Miami, que allá estaba mi papá, y pues Miami, ciudad latina, conocida como la capital de Latinoamérica. Yo dije, bueno, por lo menos voy a estar en un colegio latino, y allá es por la ubicación por donde uno vive, que uno va al colegio de ese distrito. Y resulta que mi casa quedaba en el borde de una zona donde cambiaba la zona escolar y resulté en un colegio de afroamericanos. Y yo era el único latino. En Miami, donde todo el mundo es latino, yo resulté en colegio de afroamericanos. ¿Qué les puedo decir? Siempre por ser el diferente, el bullying, al comienzo porque no hablaba inglés, el bullying, por ser latino, el bullying, y luego estoy en una ciudad de puros latinos y me meten en colegio de afroamericanos, bullying de parte de los afroamericanos al latino. ¿Qué te quiero decir? Cuando Cristo entra a nuestro corazón, Él lo puede cambiar todo. Y yo no lo entendía. Después de esa temporada de regreso a Colombia, ya les conté la historia. Me estoy acercando solo por compromiso a la iglesia, pero ahí el enemigo buscó sacarme más y me metí en los 3 peores años de mi vida. Llegué a Colombia prácticamente para cumplir 14. De ahí me metí con unas amistades terribles y ese fue el espiral, puras borracheras. Iba a la iglesia como por ver que la familia viera que me portaba bien, pero luego continuaba lo mismo y vino mucho daño. Quiero entrar como a esta parte muy concluyente del mensaje. De repente viene esa experiencia que les describí al comienzo. Ya estaba aburrido, ya estaba cansado, el dolor ya no me lo aguantaba más, empiezan a cruzar pensamientos locos por mi mente. Hago esa oración el día que se fue mi familia de vacaciones, donde les digo una cosa, ustedes tal vez no lo saben, bueno, yo soy sobrino de la pastora Claudia, toda mi familia por el lado de mi mamá, pues mi mamá es hermana de la pastora Claudia, todos ellos cristianos, y pues imagínense, familiares de la pastora Claudia, el pastor César, pues súper cristianos, todos muy bien. Pero ellos hablaban de familia y para mí eso era un cuento de hadas. Para mí ir y escuchar un mensaje de familia no me llegaba. Es más, yo lo rechazaba. Y escuchaba al pastor César, que es mi tío político, lo escuchaba y él siempre se ha caracterizado por ser un excelente predicador
Y pues al hablar de la familia era algo hermoso, pero yo decía, no, eso es pura carreta, eso no puede ser cierto, eso no es verdad. Entonces yo mismo rechazaba el mensaje y sucedió algo que yo decidí como empezar a abrir mi corazón a Cristo, de verdad. Y cuando Cristo entra a nuestro corazón, Él lo primero que nos muestra es el camino a la cruz, donde en ese lugar de la cruz podemos dejar en la cruz todo lo que nos pasó. Y eso dice, en la cruz pude dejar estas cosas que estaban en mi corazón, donde Él empezó a sanar y empezó a restaurar mi corazón, mi vida, y Él quiere restaurar tu corazón, quiere restaurar tu vida y hacer que todo lo doloroso que tú has vivido se sienta como si hubiera pasado a otra persona. Nos da un corazón nuevo para no sentir las heridas del pasado. Y yo, ¿qué les puedo decir? El Señor, Él quiere hacer borrón y cuenta nueva de tal manera que aunque tú sabes, así como yo sé lo que me pasó en el pasado, lo que el Señor ha hecho es una sensación que yo sé que me pasó, pero siento como si hubiera sido otra persona, porque el Señor le quitó ese aguijón de muerte que te producían todas esas heridas de mi pasado. En otras palabras, dejemos que Jesús haga un verdadero borrón y cuenta nueva en nuestras vidas. Quiero entrar a una ilustración y quiero concluir con esta ilustración y hacer una oración, porque yo sé que lo que Dios tiene hoy, esta noche, cuando te desconectes, lo que Dios quiere es que tú tengas un tiempo, así como yo lo tuve. No fue un tiempo forzado, nadie me obligó, ninguno de mis familiares cristianos me obligó. Se suponía que yo estaba de vacaciones, pero decidí tener un verdadero momento con Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Él quiere hacer borrón y cuenta nueva. Escúchame bien y anótalo bien. Dios quiere hacer borrón y cuenta nueva. El único que puede hacer borrón y cuenta nueva es Jesús. ¿Saben una cosa? Estaba leyendo un libro de un hombre llamado John Brockman. Y por medio del libro que leí llamado Los próximos 50 años, él presentó los 120 mejores inventos de los últimos 2000 años. Si podemos controlar ese sonido, porfa. Entre los inventos que él describe, se encuentra la imprenta, se encuentra el avión, se encuentra el computador, se encuentra el internet, se encuentran muchas cosas que le cambiaron la vida a todo el mundo. Pero para sorpresa de muchos, él incluyó que uno de los inventos más importantes de los últimos 2000 años fue el borrador. Ustedes dirán, ¿cómo así un borrador? Sí, un borradorcito de esos de nata. Un borrador. Y según John Brockman, decía en ese libro que desde que el borrador fue inventado, la cultura musical, la cultura del diseño, la cultura de la ingeniería se empezaron a desarrollar de una manera acelerada. Cuando los músicos se sentaban a componer música, si cometían algún error, simplemente tenían que borrar, tenían que arrancar la hoja y comenzar de nuevo. Pero desde que se inventaron el borrador, simplemente tenían que borrar y continuar a partir del momento del error. Yo te quiero decir una cosa. Ese borrador, o como un diseñador que comete un error al dibujar, ¿qué sucedía? Antes tenía que iniciar de nuevo, pero con el borrador fácilmente puede deshacerse de los errores y empezar con una línea nueva y continuar su diseño. Las grandes piezas musicales, las grandes obras de diseño, las grandes obras de ingeniería no serían nada tan magníficas si no se hubiera creado el borrador. Y te quiero decir esto, nuestro gran creador también usó un borrador llamado perdón de pecados por medio
del mejor borrador de todos, que fue su Hijo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz, y al derramar su sangre se convirtió en el mejor borrador que borra los recuerdos de los peores pecados que otros han cometido en contra de nosotros, pero también su sangre se convierte en el mejor borrador para borrar la culpabilidad de nuestro corazón por los errores que nosotros hemos cometido. Escúchenme bien, a mí me hicieron mucho daño, pero por causa de lo que me hicieron a mí, después yo entré en una modalidad destructiva. Me metí en peleas, mi vida a los 14, a los 17 años era pelea tras pelea tras pelea. Resulté metiendo a un joven hospitalizado, lo reventé a patadas, algo terrible, la violencia tan terrible. Así como me hicieron daño a mí, yo quería hacer daño a otros, pero en ese momento, toda esa ira, todo ese dolor, todos esos pecados que yo no podía perdonarle a otros, Jesús, por su sangre sobrenatural, hizo algo que pudo borrar el recuerdo venenoso que estaba en mi mente de todo lo que me habían hecho a mí, pero también pudo borrar los pecados que yo cometí al hacer tanto daño, al mentir tanto y al hacer cosas tan terribles. Hoy te quiero invitar a que tú te aferres a la cruz de Cristo y Él lo pueda hacer todo nuevo en tu vida. Ahí donde estás, ¿por qué no levantas tus manos? Y hoy nos presentamos delante de Dios y le pedimos a Él que Él sea el que haga todo nuevo en nuestras vidas. Pero tú tienes que entender que tú tienes que estar en Cristo. No es un cambio de situaciones o de circunstancias. Lo primero que tiene que suceder es que tú te vuelvas a Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es lo primero. Hoy vas a tomar esa decisión, esa determinación de volverte a Cristo con todo tu corazón. Bueno, les envío este mensaje para animarlos a todos a que puedan tomar un tiempo con Dios en esta noche, de buscarlo a Él y que pueda ser ese momento definitivo que lo cambia todo en sus vidas, que ustedes puedan entender que lo que el Señor quiere con ustedes no es que ustedes entren a la religión cristiana, porque no es en sí la religión, sino que es la relación con Cristo. Y eso fue lo que sucedió con mi vida. Por 3 años de una vida de religión cristiana, donde estuve asistiendo constantemente los fines de semana, eso no me cambió ni hizo nada. No lograba entender los mensajes. Lo de la familia, como se los testifiqué en mi mensaje, no me llegaba para nada, pues por todo lo traumático que yo viví. Pero de verdad que lo que pude entender y que me transformó a mí cuando fui a esa reunión de jóvenes al otro día es que de verdad para experimentar eso nuevo que Dios tiene para nuestras vidas, tenemos que estar en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero lo segundo es igual de importante. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que en esta noche ustedes puedan tomar todas esas cosas viejas de sus vidas, esos viejos recuerdos que de pronto les atormentan, de cosas malas que les sucedieron, pero también cosas malas que ustedes hicieron, y que en esta noche ustedes puedan tener esa experiencia con el mejor invento de Dios, que fue el borrón de todos nuestros pecados y la cuenta nueva que nos puede hacer Cristo. Como la ilustración que les daba en el cierre, de los mejores inventos de los 2000 últimos años, muchos tremendos, el avión, la imprenta, tantas cosas tremendas. Pero, qué curioso, aparecía ahí como uno de los más importantes el borrador, porque desde el momento que apareció el borrador, que se inventaron el borrador, simplemente los artistas, los músicos, cuando estaban haciendo sus composiciones o sus diseños, al cometer algún error, simplemente lo borraban y continuaban. El mundo de la literatura, al cometer algún error, simplemente borraban y continuaban.
la ingeniería, todo empezó a avanzar de una manera tremenda y acelerada. Y de igual manera les digo, el Señor quiere que ustedes puedan avanzar y acelerar hacia el gran futuro que Dios tiene para ustedes. Pero el mejor borrador de todos es Jesús, el Hijo de Dios, el que por medio de su sangre borra todos nuestros pecados y también borra de nuestra mente, o más, diría más que todo de nuestro corazón, los recuerdos de nuestro pasado que nos atormentan, de cosas que otros nos hicieron a nosotros. Yo hoy los bendigo a ustedes, que de verdad esta noche puedan pasar un tiempo con Dios, que no estén viendo televisión ni redes sociales. Es mi consejo para ustedes, que puedan tomar esta noche para hablar con Dios. Y así como yo lo hice, Dios, nunca te he podido sentir realmente, necesito que de verdad tú te manifiestes de una manera real en mi vida. Y de verdad que dispuse mi corazón al día siguiente, fui a esa reunión con el corazón totalmente abierto, y yo les digo una cosa, cuando uno se acerca a Dios con el corazón abierto, Dios siempre le va a hablar a uno, siempre. Y créanlo, mañana el Señor les va a continuar hablando y va a transformar las vidas de ustedes de una manera radical. Y en el gran encuentro para el cual se están preparando, si ustedes van dispuestos de todo corazón, el Señor hará grandes cosas en sus vidas. Padre, en esta noche te doy gracias por todos estos hombres, más de 800 que se registraron para este seminario de hombres. Padre, pido que al ellos tener ese tiempo de oración, de intimidad contigo, que tú puedas escuchar desde tu trono la oración de ellos, y que tú, Señor, te puedas manifestar, Señor. Tu palabra dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Que cada uno en esta noche se pueda acercar a ti y tú te acerques a ellos, Señor. Que tú puedas sanar los recuerdos que les atan y que les atormentan. Y de verdad, Señor, que ahora ellos puedan estar en Cristo y que puedan ser esas nuevas criaturas, que las cosas viejas queden en la cruz y queden en el pasado, y que tú hagas todas las cosas nuevas en sus vidas. Te lo pido hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.